Pues vamos a empezar la parte de infraestructura de cómputo, de los microservicios que se van a desplegar. Y tenemos a Lolo, a Cristian y a Antonio. Lolo y Antonio pertenecen a la cátedra. Cristian pertenece a la Grifustes, que es el proyecto europeo. Por ahí está también Cristina y Ángel de la cátedra. Pero bueno, van los dos paralelos y también tenemos espacio de datos en el proyecto europeo, así que está bien y están colaborando entre ellos. Así que empezad cuando queráis. Pues buenas tardes a todos, soy Antonio Gómez y de hecho junto con mis compañeros, como bien ha presentado Joaquín, Cristian Flores y Manu García, vamos a hablaros sobre la infraestructura de la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura. También cabe decir que esta infraestructura se ha realizado también para dar servicio en el TEF. Durante la presentación vamos a seguir el siguiente índice, que consta de una breve introducción. Vamos a explicar también la arquitectura que queremos llevar a cabo. Luego vamos a entrar más en detalle sobre el tema de la infraestructura. También tenemos un apartado de preguntas, pero si en cualquier momento nos queréis parar para preguntarnos sobre algo en concreto, sin problema. Y si queréis, luego cuando termine la presentación, que os demos el correo o cualquier cosa para preguntarnos sobre la infraestructura, sin problema. Y por último, una breve conclusión sobre la presentación. Y ahora le voy a dar paso a mi compañero Lolo. Toma. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues bueno, lo primero que nos planteamos al empezar a trabajar aquí en la Cátedra Internacional es, bueno, esto es una cátedra sobre inteligencia artificial y la inteligencia artificial hoy por hoy está basada en datos. Entonces, la gestión de datos supone hoy por hoy un gran reto, que como bien nos ha explicado Pepe, pues no es trivial. Tenemos que tener unos cimientos y una forma de gestionar esto, o lo que él ha denominado los principios rectores, que cualquier data lake debe de cumplir. Pues en función de esto, al final hemos ido a parar también a Figware, como él nos ha explicado. Entonces nuestra infraestructura está basada en tener Figware como corazón del dato y luego una serie de servicios y microservicios que os vamos a presentar, que os vamos a explicar a través de su arquitectura y la posterior infraestructura que se ha desarrollado. A continuación voy a pasar para que explique la arquitectura mi compañero Cristian. ¿Qué con eso? Y Bueno, donde en el momento de hablar de arquitectura nos dedicamos a la parte de cómo está construido ese proceso por el que pasan los datos y se convierten en información. Y en el momento de hablar de infraestructura vemos dónde está montada esa arquitectura, cómo va a ser construido este software o cómo va a ser construido este proceso y dónde se va a ejecutar básicamente. Bueno, para eso tenemos que explicar los conceptos de servicio y de microservicios. Bueno, un servicio es algo básicamente que se hace, que trabaja desde el dato hasta la información. Un microservicio, lo mismo, pero más pequeño. Vamos, ¿qué hacemos? Resolvemos ese servicio en pequeños microservicios. Los separamos en partes, en pedazos. ¿Por qué hacemos esto? Porque un servicio puede abarcar varias responsabilidades o hacer muchas cosas. En cambio, un microservicio es solamente puntual y responsable de una sola cosa. ¿Para qué hago esto? Para que todos sus compañeros, o sea, todos los microservicios puedan consultar a alguien especializado básicamente en hacer una cosa. El concepto es, la filosofía es, ¿por qué voy a hacer algo yo que alguien puede hacer mejor y en menos tiempo? ¿Sí? Entonces, la arquitectura de microservicios está basada básicamente en un rompecabezas. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Con esto, cada uno de estos microservicios es casi como un software independiente. Tiene una cierta autonomía, es escalable, es modularizable y tiene un cierto despliegue continuo. Autonomía quiere decir que él no necesita de otra cosa para resolver esa función, ¿verdad? O sea que la tarea y la responsabilidad que tiene la va a resolver sola. No necesita de nadie más. Escalabilidad quiere decir que, bueno, o puede ser pequeño a menor escala, digamos, para atender a cierta cantidad de clientes o cierta cantidad de flujo, digamos, de datos, o más grande. Después, modularidad. Esto quiere decir que si yo necesito hacer modificaciones en cada uno de los microservicios, estos
pueden bajarse y subirse sin afectar a ningún otro servicio del ecosistema que yo estoy trabajando. Bueno, el despliegue continuo también tiene que ver con eso y es, bueno, cuando yo hago modificaciones, ¿sí? Estas se implementen de manera continua y rápida sin tener que mover todo el sistema, digamos. Después, bueno, ¿qué pasa? La arquitectura de microservicios es una opción o una alternativa a los viejos, bueno, viejos no, frecuentes arquitecturas monolíticas, donde todas las funciones estaban en el mismo lugar, todos los datos estaban en el mismo lugar y todas las salidas eran exactamente iguales. ¿Por qué optamos por esto? Porque en el marco del proyecto de TEF, muchas empresas quieren validar sus servicios o sus cosas de IoT, ¿verdad? O de inteligencia. Entonces, esos modelos son siempre diferentes y siempre usan diferentes datos. Entonces, al ser fácil de escalar contra a que es difícil de escalar, estos cambios o estos movimientos al momento de desarrollar un modelo para una empresa o para otro, al momento de validar, digamos, sería difícil en un sistema monolítico cambiar una cosa por otra. En cambio, en un sistema de microservicios, lo único que hacemos es retirar un modelo, poner otro modelo y el resto de la infraestructura sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, después podemos hablar de la infraestructura donde esta arquitectura se ejecuta y empezamos por el tema hardware. Tema hardware, nosotros tenemos un servidor que es propiedad del Grupo de Investigación de Informática Avanzada, está a lo que es a servicio del proyecto TEF, de la cátedra, y bueno, nada, es un servidor que tiene 64 GB de RAM, un Ryzen 9, una placa de video 4090. Esto es lo que es bueno para lo que son los servicios para la ejecución de modelos, entrenamientos de modelos de inteligencia artificial, bueno, vamos, lo que es inferencia, todas estas cosas se ejecutarían acá, ¿no? Después, bueno, a nivel software nosotros contamos, bueno, sistema operativo, la comunicación remota, que es el SSH, y bueno, esto es un ambiente dockerizado o un ambiente basado en imágenes. Estas imágenes son lo que componen en sí el ambiente de virtualización con todas las cosas que esto necesita para funcionar, fundamental para plantear un servicio pequeño o un microservicio. ¿Sí? Entonces, cuando vos desarrollás un servicio pequeño, lo que haces es solamente utilizar las cosas que ese servicio necesita para funcionar y las comunicaciones que este conlleva, ¿no? Para eso se utiliza Docker. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza de esta manera. Se escribe un Dockerfile con todas las cosas que ese microservicio necesita. Se crea una imagen Docker y en fin, esta imagen Docker, tanto como la puedo crear a partir de mis Dockerfile, o pueden ser imágenes ya construidas por alguien más, incluso se pueden tomar por hubs, y se crea a partir de eso se corre un contenedor que no es más que la imagen corriendo. ¿Qué pasa? Esto es difícil de escalar a nivel industrial, digamos. O sea, mientras más imágenes yo necesite, mientras más microservicios necesite, mientras más caudal de datos necesite, si esto se vuelve impracticable. Para eso necesitamos un orquestador. Ese orquestador, que es el que básicamente maneja las peticiones, maneja los caudales, maneja los flujos de carga, ¿no? Es Kubernetes. Kubernetes básicamente justamente se encarga de esa iteración entre los servicios, las comunicaciones, las redes entre ellos, y te lo organiza de manera que eso se entienda y bueno, nada, se pueda ejecutar de manera orquestada, ¿no? Así que bueno, nada, lo siguiente es lo tuyo. Presento a Antonio. Ahora vamos a hablar sobre el despliegue que nosotros hemos realizado. Principalmente este es el esquema de lo que hemos hecho, basándonos en las herramientas que ha explicado mi compañero Cristian, es decir, Docker, Kubernetes y Ingress. Ahora voy a explicar paso a paso un poco qué es lo que tenemos. Vale, para que se entienda, a nivel global, Kubernetes, como ha explicado, el orquestador. Ingress, ¿qué es Ingress? Ingress se va a encargar de hacer un proxy
para irnos dirigiendo a los servicios que ofrecemos. Y vamos a tener distintos servicios que cada cuadradito de estos que se ve va a ser un microservicio, que cada microservicio es un Docker. Vale, para que esto se entienda mejor voy a poner un ejemplo que estamos trabajando. Primero voy a hacer el de la herramienta. Al principio de la cátedra se pensó en realizar una herramienta de etiquetado tipo RoboFlow. Entonces la idea fue hacer un frontend para que sea como una página web como RoboFlow y el backend que se usa como un motor. Cada uno de estos es un microservicio. Este servicio, de alguna forma, hay que acceder a él. ¿Cómo lo hacemos? Yo desde mi PC en local voy a acceder a Kubernetes a través de una IP. Una IP que es la IP física que tiene el ordenador que hemos aplicado las configuraciones. Pero ¿cómo accedemos al servicio? Porque de alguna forma hay que decirle, queremos acceder a firmware o queremos a la herramienta 1 o la herramienta 2. ¿Cómo se hace? Pues a través de un sistema de nombres. De tal forma que si estamos dentro de la red de la UCO, de manera sencilla podemos poner IP barra el nombre de la herramienta y así accedemos a dicha herramienta. Ahora, otro ejemplo que estamos haciendo que quizás se entiende bastante mejor es un gemelo digital. Entonces, tenemos un gemelo digital de tal forma que queremos hacer un bosque mediterráneo. Cada bosque mediterráneo va a tener un árbol con distintos sensores. ¿Cómo hacemos esto? Con firmware, como bien explicó Pepe. Nosotros hemos hecho un firmware bastante más sencillo, donde tenemos Orion, que va a ser el context broker, y su base de datos va a ser MongoDB. Entonces, ¿cómo vamos a poder coger esos datos que tenemos? Pues tenemos unos datos virtuales que hemos hecho de forma sintética, que los comunicamos a través de MQTT. También se podría a través de HTTP, que tenemos otras pruebas hechas para ese protocolo. Entonces, vamos a tener otra pieza del puzzle, es decir, otro microservicio que viene dado con Docker, que es IoT Agent, que se encarga de, a partir del protocolo que recibimos, dárselo a entender a Orion. Y Orion lo muestra en tiempo real. Eso nos puede servir, pero nosotros también queremos tener un histórico. ¿Cómo lo conseguimos? Con Cygnus, otro microservicio que se encarga de, se suscribe a Orion y dichos datos los almacena. Podríamos almacenarlos en un SQL, en cualquier tipo de base de datos, pero nosotros lo hemos guardado en MongoDB por tenerlo todo en un mismo punto. Y aparte hemos creado una API personal nuestra donde atacamos a dicha base de datos y esos datos ya los vamos a llevar al modelo. Modelo no, el gemelo digital. Entonces, dicho gemelo lo estamos desarrollando una primera versión con MATLAB y simplemente es una conexión a esta API. Ya está, no tiene más. Entonces, es muy sencillo. Podemos tener aquí los datos en un Mongo o simplemente si imaginemos que no tenemos, que queremos, ¿cómo decirlo? Un modelo de datos. Pues podemos coger datos que estén guardados por nuestros propios dispositivos o si por ejemplo queremos traer datos de AEMET, simplemente vamos a tener otra API aquí que cogerá datos nuestros y datos de la propia API de AEMET. Entonces, esto ha sido un poco global la infraestructura que hemos montado, donde vamos a tener nuestra parte tanto de almacén de datos, como bien nos comentó Pepe, que no es como tal así, y también por si queremos hacer algún tipo de servicio, ya sea para el TEF o para la cátedra, o de comunicación entre distintos servicios que tengamos. Esa ha sido un poco todo nuestra infraestructura. Si tenéis algún tipo de pregunta, aquí estamos, ya que porque es un poco complicado de quizá entender toda esta infraestructura, así que cualquier duda estamos aquí para responderla. ¿Nadie tiene nada? No van a tener dudas porque a este nivel es complicado. Nosotros. Pero lo que esto evidencia es que nosotros necesitamos unos documentos de diseño de datos que sean los que nos piden lo que van a necesitar y cómo lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí Claro. los tendremos que orquestar. Y si nos decís que los datos vienen de un sensor, pues los tendremos que integrar. Y si nos decís que estáis tirando contra una base de datos pública o de la UCO, pues nos lo tendréis que decir para que... Claro, esto se cogerá por Lo la API podamos concreto integrar. y se gestiona. Pero se bueno, pasea. es un tema de comunicación. Los proyectos por lo general no funcionan si no se comunican bien, el que pide con el que tiene que hacer. El que pide no puede dar
por sabido que tiene que desarrollarlo abajo, conoce su entorno, su ambiente. ¿Ustedes qué sabéis de árboles? Nada. Entonces, hay que contarlo. Y nosotros para arriba igual. Nosotros tenemos que explicar, pues, como si se lo estuvieses preguntando a tu madre qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas, que te cuente. Básicamente. Muy interesante. ¿Qué decir? Lo de la conclusión lo digo yo mismo. Bueno, termina tú. Vale, pues lo digo yo. Bueno, y como breve conclusión de la presentación que hemos realizado, quiero volver al inicio, donde Manuel comentó todo el tema de los cimientos. Y es que, como decía Aristóteles, un buen plan es la mitad de la batalla. Es decir, si hacemos una base fuerte, una base que esté bien estructurada, esto a lo largo de todo el proyecto de la cátedra nos va a permitir un desarrollo mucho más eficiente y con mucho más sentido. Pues eso ha sido todo y muchas gracias por su atención. Hay una cosa, y es que... He dicho que me iba a dar un boli. O sea que no es de nada, pero bueno. Lo que pasa es que ahora mismo ellos están trabajando un poco por su cuenta y tú tienes tu propio ecosistema. Y entonces aquí habrá que intentar conseguir que ellos seguramente se podrán nutrir mucho de tu conocimiento y tú habrás cosas que tengas ganas de desarrollar y que las puedas delegar. Sí, Yo creo que yo he visto la estructura que tenéis ahí de computación y nosotros mismos te y tal. Básicamente es el hermano pequeño de lo que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, nosotros cuando empezamos, que hemos tenido diferentes servidores y diferentes stacks ya instalados, se parecía mucho a eso. A mí me parece muy bien, ¿no? Que tengamos otra parte, que ella esté pensando en Fireware desde el principio y además pues que lo tenga en su hoja de ruta, ¿no? Pero podríamos compartir la experiencia y compartir los datos, ¿no? Lo digo porque la infraestructura que nosotros podamos tener o que pueda tener la cátedra, a lo mejor en computación, tiene más capacidad, ¿no? Podemos realizar pruebas de concepto en lo que tenéis y cuando se quiera llevar a explotación poderlo integrar en lo que tenemos, ¿no? Y tener solamente un punto, no dos, ¿no? Entonces, viene muy bien porque para hacer cualquier cosa vosotros podéis trastear, nosotros podemos evaluar entre todos el funcionamiento y luego extrapolarlo a lo que tenemos con el fin de que los datos estén en un sitio y no estén en dos, ¿no? Sí, vamos, igual. Sí. Más que nada esto era para que nosotros pilláramos algo de experiencia Sí, con todo este tema sí, y sí, evitar, pues, yo qué sé, No está implementar estupendo. algo, porque esto al principio tuvimos muchos problemas a la hora de desarrollarlo, que si puertos, Bueno, que si esto... la instalación no fue a priori tan sencilla, Sí. pero bueno, en cuanto empezamos a ver documentación, experimentar y demás, y empezamos a comprender realmente la utilidad de cada módulo, de cada microservicio que tiene Sí. Fireware, pues ya las cosas fueron rodando un poco. Tam- Al nivel de ahora, bueno, ahora como todavía no tenemos acceso a los sensores reales, Ujú. pues lo que tenemos son scripts en Python que virtualizan Sí, y sí. hacemos pruebas por distintos protocolos, en fin, y atacamos los datos pues a través de una API propia o desde el content broker a ver qué es lo que nos resultaría más cómodo luego a la hora de trabajar, en fin. Y nosotros, en esta labor de colaboración, nosotros podemos dar acceso a los datos de sensores directamente en las credenciales de algunos de nuestros dispositivos para que los vayáis metiendo ahí, para que veáis cómo va respondiendo el sistema, ¿no? Y es interesante también que tengáis estos recursos porque, por ejemplo, si quisiéramos hacer pruebas de concepto o empezar a trabajar sobre los conectores, pues los conectores, tal como he dicho antes, la base de los conectores está en tener un sistema de orquestación como Kubernetes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo aquí localmente no tengo dónde probarlo. Y vosotros tenéis esos recursos, ¿no? Podríamos trabajar también en ese sentido, ¿no? A ver, es que tenemos dos tipos de cosas. Una es los hijos chicos que van a salir aquí, que heredan de, pues necesito un gemelo digital de no sé qué, o sea, necesito un modelo de datos para un sistema predictivo de no sé cuánto. Y esos serán, pues, pequeños núcleos que van a ir saliendo, pero luego además, y a más largo recorrido dentro de la cátedra,
el, la- el punto fuerte es la facilidad para desplegar nuevas cosas a demanda, que es donde nos interesa, yo creo que a todos.